Somos de la Escuela Normal Superior de Corozal, somos docentes en formación. Mi persona, Araceli López Solano, y la compañera Daly López Solano. El día de hoy queremos hacerle una entrevista breve o resumida acerca de la historia de nuestro municipio, ya que usted es un referente cultural de nuestra comunidad. Buenos días, ¿esta es la orden? ¿Puede contarnos un poco sobre usted? Sobre mi persona. Sí, señor. Bueno, mi vida ha sido pues entregada a la cultura. Yo soy el que personifico la leyenda, el hombre que emana el pie de la letra. O sea, como era la leyenda, dada, concedida en herencia por el propio autor, don Miguel Disculpo, que fue mi profesor. Y fue el único alumno que tuvo su esposa, que le gustó la leyenda desde muy niño, desde 7, 8 años. Ya yo me hacía como que creía que era un hombre pequeño, y él, pues, en el momento del moribundo, me dejó esa herencia, que yo fui el último que habló con él, y me dio con mis manos agarradas, y me concedió eso, que no dejaron mucho ir. Y cuando él me confirmó eso, yo tenía 13 años, y comencé a los 14 años, el 20 de enero del año 63, tengo 65 años personificando la leyenda, y 76 cumplidos de edad. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Guajira, soy normalista de la costa norte de Barranquilla, de la normalista. Soy profesionalmente vendedor profesional. Soy también guaquero, como dicen por ahí, tornedor, investigador. Llevo 5 libros de historia de Plato. Ya se editó la primera edición del libro, pero 5. Si uno lo siente, no alcanzó, ya van a ser 200 libros más, donde aparece el proceso de formación y evolución histórica del pueblo de Plato. El resto son también la historia de Plato, pero culturales, lo que fue Plato, una cantidad de datos que el plateño desconoce hoy en día lo que fue Plato. Podríamos también entrar en materia sobre la fundación de Plato. Haz un breve resumen sobre el Plato no tuvo fundación. Plato fue descubierto en el año de 1544 por el capitán español Francisco Enrique Luis de Lugo, el gobernador de Santa Marta en esa época. Le dio la orden de fundar un pueblo con el nombre de su tierra de España, Tenerife, y él hizo la fortaleza de Tenerife con personal español que vinieron del fuerte de Santo Ángel, que los chivíes la destruyeron, y él fue ese personal y los trajo a Tenerife y formaron, o sea, lo que hoy en día es el pueblo de Tenerife. Entonces Luis de Lugo le dio la orden de buscar a otro sitio, hiciera otro pueblo cerca de Tenerife para la convivencia cercana. Y él río arriba encontró un sitio llano del río y encontró una ranchería que llamó mucho la atención porque eran los únicos indios de América que tenían barba, y los llamó pueblo de barbudos porque no sabían el idioma de ellos, pero ellos se llamaban era Plato, pero como ellos no entendían el idioma de él ni el de ellos, él llamó pueblo de barbudos. Ese pueblo barbudo fue después conmemoraron a la Inmaculada Concepción, el obispo número 10 de Magdalena, Luis Lucas García de Miranda, que llegó un 8 de diciembre e hizo la primera capillita ahí de los nativos, pues, y prendieron velas de cebo, mechones, un 8 de diciembre. De ahí comenzó la tradición de las velas, el 7 al 08 en Colombia. Comenzó en Plato, de ellos comenzaron ese día. De ahí cogió y siguió hasta Ramalaneque y le entregó el palio al obispo de Santa Fe. Más adelante, como ellos hicieron
amistad con los españoles, los chimilas lo atacaron y lo hicieron refugiar en Tenerife. Ese pueblo, ahí habían tres familias en ese mismo pueblo que vinieron huyendo de las invasiones de los imperios, como el imperio de los vikingos, el imperio de los romanos, Carlomagno, Attila, los romanos. Esos imperios podían y destruían a los pueblos, los esclavizaban y metían esclavos. El poder de ellos era robar el oro y la riqueza de cada pueblo cuando eran los imperios. Pero muchas familias de Asia y Medio Oriente, en parte de Asia, tenían conocimiento que los fenicios, que eran los reyes de los océanos, conocían los océanos y venían a la América 5.000 años antes de Cristóbal Colón. No se sabe exactamente mucho más o menos años, pero venían a la América, pero ellos no vinieron en el sentido de estudio, sino de comercio. Ellos llevaban especies, porque esto estaba de muchas especies, de la fauna, de comida. Ellos eran comerciantes y vendían para los puertos que estaban en Europa, en Asia, en África. ¿Qué pasó? Que esas familias que tenían el poder económico les pagaron a ellos que los sacara de esos antes que llegaran las invasiones esas y lo destruyeran, y salieron muchas familias hacia la América. Tan es así que hoy en día tú encuentras aquí en América pueblos semejantes en nombre con los que están en Asia y el Medio Oriente. Allá te consigues tú la Armenia, y acá está el departamento de Armenia, la ciudad de Armenia. Te consigues el nombre de Antioquía, y aquí está Antioquia. Consigues el nombre de Caucaso, y aquí está el Cauca. Consigues otro nombre que es el Malibú. Hay un balneario ahí en Centroamérica que se llama Malibú, aquí tenemos la ciudad de Malibú. Y allá está en África está la República de Malí. Ahora te explico ese pedacito que resulta que ellos y los estratos, los antiguos pueblos, estaban situados en una castro, en la depresión caspiana, con un nombre de Plato, el mismo nombre de Plato. ¿Qué pasa? Que la familia de ellos salieron y los fenicios lo ubican, y aquí ellos ubican también la depresión imposible, tenemos que dar una depresión, y se ubican aquí, que hoy en día están en Macarena, pero ese era pueblo de Apuro, que era el pueblo de Plato. ¿Qué pasó? Que nosotros tenemos el honor de que Platón, el filósofo Platón, era de nuestro pueblo. Porque Platón le decían Platones, y Platón era una persona distinguida, le decía Platón porque era inteligente, un Platón, y allá nosotros eran Platones, la inteligencia, y acá nos llaman Platón, y como usted era, que es platonísimo, sabiduría. Pero ¿qué pasa? Que en el libro de Ilíada, creo que hablan, dice, pobre del pueblo de Plato, pero es que yo lo mal es Plato, pobre de los hijos del pueblo de Plato, es el mismo Platón, porque venían las invasiones. Entonces mucha gente huyeron, se ubicaron aquí en América. Eran tres familias que después, cuando vino Fernando Iguí de Guerra, que le dieron la orden que acabaran con los chimilas, porque aquí nadie pasaba, aquí le decían el tapón chimila, lo que era el Plato, hasta allá, hasta lo que es Cesar. Ahí no pasaba nadie, los chimilas mataban, entonces pasaron por ahí. Entonces era la labor de los chimilas. Después que acabaron los chimilas, se trae esos tres pueblos que estaban en Tenerife y los separa. Tres familias. A uno lo colocó en lo que hoy en día Córdoba Bolívar, con el nombre del Tetón, el distrito del Tetón.
porque allá había un cerro donde vivían ellos que parecía una tercera mujer. El día de San Pablo, de 1750 y pico, lo pasaron para allá. Lo mismo, el mismo día de San Pablo pasó a Zárate, donde se encuentra hoy en día. Y a Plato lo ubicó en Plato Viejo, porque ya ellos hablaban español y ellos le comunicaron que se llamaban Plato. Entonces él le dejó con el nombre de Plato, le hizo su iglesia y lo organizó, porque Plato no tuvo fundación. ¿Qué pasó? Que lo que conocemos hoy en día de quebrada Chinicuica era un cacique que tenía allá en el planón arriba su ranchería. Él era de África, que vino en la misma imagen que se llamaba Chini, que le decían Chinila, Cuica, personas de otro estado, que significaba personas extranjeras. ¿Por qué? Porque él se casa con una india chilina. Y con lo que él sabía, su sabiduría, ese grupo chilino se fue con él y formaron la tribu Malibu. O sea, Malibu es una palabra religiosa. Como tú dijeras, oh, ellos decían Malibu, porque él venía de la República de Malí. Y le puso a su hijo, ellos vivían en el desierto del Sahara, Zárate. Llamaban Zárate de acuerdo a su origen. Oye, entonces, ¿qué pasa? Que después, muchos años después, viene José Nicomedes con cerca de Mesa y traslada a Plato un 8 de diciembre de 1807 para este sitio actual. Porque allá estaba en una loma y ese pueblo ahí quedaba aislado por las crecientes, no había por dónde coger. Y él llegó con su hermana en un cura y le dijo a la comunidad que ahí no había progreso, que íbamos a cambiar el pueblo. Entonces María Concepción de la Plata, que era dueña en estas tierras, le ofreció esa tierra regalada y trasladaron a Plata. Entonces por eso le decían la tierra de María Concepción de la Plata, porque nosotros estábamos consagrados a la Inmaculada Concepción. Pero como estas tierras, para referenciar, decían de la Señora de la Plata, no es que la Virgen de la Plata, no, el nombre verdadero del plato es Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, o sea, el nombre religioso de la Plata, de la villa de Plato. Porque Plato puede declarar villa por Bolívar, pero el verdadero nombre es Plato. De ahí, pues, que vamos a crecer aquí. Plato no tuvo fundación, tuvo descubrimiento y progreso y evolución. Por eso en el libro aparece el proceso de formación y evolución histórica del pueblo de Plato. Porque es que antiguamente estos imperios destruían a los pueblos, les robaban, esclavizaban a las mujeres, las violaban y las vendían, entonces cogían el dinero. Entonces muchos se salvaron y vinieron para América, porque hubo tres emigraciones grandes. Por el norte, allá por el Estrecho de Bering, los bárbaros con los vikingos. Los vikingos eran destructores, un imperio asesino. Por el centro, aquí por el centro vivieron parte de Centroamérica y parte de Sudamérica, los fenicios con los países de Asia, África y Medio Oriente. Y por el sur, los haitianos y japoneses emigraron por el sur. De ahí vinieron los indios caribes, que eran asesinos, que se comían a la gente. Porque ellos eran de la misma raza de esa gente, de los haitianos, que ellos al enemigo se lo comían. Lo cocinaban, se lo comían. Entonces ese Caribe se ocupó toda la costa Caribe y parte de Sudamérica. Ellos tenían enemistad con los chinitas, le daban mucha guerra. De ahí nació ese verdadero pueblo de Plato. Es más, que el Plato después, cuando llegó Simón Bolívar, que vino 3 veces a Plato, vino él a conocer el pueblo y lo salvó del Consejo de Guerra.
que Bolívar iba a ser condenado a fusilar, lo iban a fusilar por desobedeció a una orden militar, pero el pueblo del Plato se opuso. Le mandó un memorial allá a Rodríguez, lo dice en Cartagena, que si ellos hacían el Consejo de Guerra a Bolívar, lo asesinaban, Plato le cerraba el río Magdalena, el camino a Valledupar y trabajaba con los españoles. Entonces, viendo Rodríguez dice la situación, no le hizo el Consejo de Guerra a Bolívar, de ahí que el vicepresidente de la Junta de Cartagena era de Plato, llamado Juan de Dios Amador. Plato tuvo dos próceres, Francisco María Huelche y Domínguez y Juan de Dios Amador. Entonces, Francisco María Huelche y Domínguez andaba con Bolívar y Juan de Dios estaba en Cartagena. Entonces, Rodríguez dice lo puntual y él le consideró que no hiciera esta guerra. Y no se dice, pero Bolívar vino a hacer a Plato lo dirigió en Villa, le trajo el verdadero escudo, porque ese escudo que está en el municipio no es el escudo del honor, le trajo la bandera. Y a raíz de eso, Bolívar pudo defender y liberar a 5 naciones por el caserío de Plato. Porque Plato tenía una junta patriótica muy guapa, los españoles le tenían miedo. Y ese español que cogía lo mataban. Entonces, ¿qué pasó? El historiador se dio cuenta que esta región iba a quedar a merced de los españoles, aceptó todo eso. Y Bolívar pudo seguir su camino. Por eso fue que Bolívar vino 3 veces a Plato. Impresionante la información. Interesante saber tanta información de nuestro municipio, que por ignorancia un poco pues, desconocíamos. Sí, yo voy ya hay un ligador que me hiciera 200 libros, porque no alcanzaron 200 papás. Entonces me van a mandar así, que venga la gente para que tengan conocimiento. Sí, claro. Así es. Bueno, ¿usted nos podría decir cuál era la lengua predominante de nuestro municipio? Daniel Luque, en ese momento los españoles no le entendían el idioma a los primeros inmigrantes, sino que después que ya los españoles empezaron a los que tenían el idioma indígena, el idioma de raza negra, el idioma que traían ellos de los países árabes o países asiáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que después fueron cogiendo la lengua española, la invasión de España. Y como España fue dominado por los árabes moros durante 800 años, trajeron muchas palabras, muchas comidas y muchas costumbres de los árabes hacia la América. Porque España era un país pobre, un país que no mundo lo invadía. Y quisieron independizarse de los moros cuando gobernaban con un ejército de 200.000 hombres y los moros tenían un ejército de 8 millones. Cuando el jefe lo iba a destruir, el sabio que acompañaba al rey le dijo: ¿qué vas a hacer tú? Si voy a acabar con España. Y dijo: no, vas a acabar con los hijos tuyos. ¿Cómo así? Si no es que tenemos 800 años gobernando y mujeres y hombres son hijos tuyos también, son hijos de nosotros. Después cuando liberan a España, el mío sí, porque el mío sí estaba muerto, sino que el rey, el jefe, no quiso acabar con España. De ahí ellos, es cuando vienen a conquistar a la América. Es otra cosa, Cristóbal Colón vino a la América por un navegante fenicio. Él engañó a la reina Isabel, porque la reina Isabel era tan católica que los católicos de esa época, la cuya, creían que el mundo era plano y no existía eso, el horizonte que se veía del mar era un vacío. Entonces ellos condenaron a mucha gente que decían que era redonda. ¿Qué pasó? Que un navegante, como tenía la idea que Cristóbal Colón había salido de un navegante fenicio ya viejito, que estuvo en esa correría, le dijo que había tierras. Le lo guió que por la luna, la estrella, los vientos alisios, llega a Santo Domingo. Tenía otro nombre en ese momento. Y él aprovecha, porque España estaba escaso de alimentos por la guerra.
¿Qué pasó? Que ellos conocían la persona más que estaba a la India. Entonces él le dijo que iba a buscar especies a la India para que la reina Isabel le soltara la plata. ¿Qué pasó? Que cuando él comenzó a coger el personal y explicarle, no quería. Pero entonces, ¿qué pasó? Escogió a los presos condenados a muerte y a cadena perpetua, cogió a unos judíos que habían sido echados de España, los deportaron, y a otra gente que querían riqueza, se embarcó con ellos. Y todo el mundo se amotinaron en medio del océano cuando estaban desesperados. Colón iba tranquilo, porque él sabía que en esa dirección encontraba la tierra cuando la encontraron. Por un navegante fenicio, pero Colón no venía, sino que supo los fenicios. Y él engaña a la reina Isabel para que le dé la joya, como está la historia. Porque si no, no le da la joya. No que voy a buscar tierra de otro mundo, no. ¿Usted nos podría decir cuáles eran las principales actividades económicas que se establecen de la actividad? La ganadería, la pesca que la han venido destruyendo, la agricultura y el comercio ¿cómo se llama? Le dicen callejero, el comercio ambulante y estable, de empresarios. ¿Por qué nos dice que la pescadería la han venido destruyendo? ¿Cómo? La pescadería la han venido destruyendo. Mira, porque han cogido con accesorios que no son correctos, como el trasmayo, han acabado con la pesca pequeña, han acabado cogiendo hasta los animalitos chiquitos y lo han venido destruyendo. ¿Qué pasa? Que ya el río Magdalena, nosotros cuando yo estaba joven, pelado, habían pescado a varias hasta de 2 metros y 3 metros, habían sábalos inmensos, habían manatí, había un animalito que parecía mucho a la coca, que andaba en los ríos, todo eso lo acabaron. Acabaron con la fauna, están acabando con la iguana, están acabando con el chavarrí, acabaron con una cantidad de fauna, acabaron con los caimanes, todo lo han venido destruyendo la gente. En cambio, en Estados Unidos, en otros países, hay cantidades de manatí, que esto está prohibido, y eso se demuestra en los pequeños terrazos. Aquí venían y el caño estaba lleno, lo mataban todito. O la gente muerta de hambre o no querían trabajar, no, cogían la comida enseguida. Destruyeron la naturaleza, destruyeron los bosques. Aquí al frente eran montañas, habían árboles que 5 o 6 hombres no los rompieron, de 500 años. Entonces lo destruyeron para coger la madera. Entonces, que más que el plato era más fresco. Entonces era montaña. Destruyeron una cantidad de árboles frutales, de árboles medicinales, una cantidad de cosas. El Platón fue el primer exportador y productor de bálsamo en el mundo. Bálsamo lo cogían en los países europeos, los animales para medicina. Y aquí venían los barcos a buscar el bálsamo. Y una economía que perdió todos esos platos. También aquí que el plato, ya en 1890, ya tenía motor de luz, ya tenía herramientas de los gringos, los alemanes, tenían todo. Los almacenes aquí, la tienda vendían puro producto de afuera, enlatados y todas esas cosas. Y aquí hubo fábrica también de productos enlatados al vacío. Una cantidad de fábricas hubo aquí, por ese intercambio comercial. Y se vendían millones de pesos en esa época de vaca. ¿Cuáles son algunas tradiciones culturales que han perdurado a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son algunas tradiciones culturales que han perdurado a lo largo del tiempo? Bueno, todo se ha perdido. Se han perdido. Se perdió la fiesta de calle, como eran antes, se perdió la Navidad de antes, se perdió los 31 de diciembre que se hacían antes, se perdieron los carnavales, que eran los mejores de Colombia. De Barranquilla venían las papas, los carnavales.
se perdieron las fiestas morevidinas y diciembre. El plato perdió todo. Perdimos el apoyo que nació sin plato. Hemos perdido una cantidad de tradiciones. Los creadores culturales de arte, todo eso se perdió, se murieron en la miseria. Yo les he llamado el ladrones del pasado al presente y invierno. Ahora ves tú la champeta, tú reggae, vaina rara, y ya lo he pegado. No, creo que eso está de moda. Muy poco, o la practican momentáneamente por hacer una presentación por fuera, pero ya no la cogen como se perdieron los mandangos, se perdieron las gaitas ahí en la calle, se perdieron las barreteras, se perdieron más, las piñatas en el pie. Por eso se ha perdido toda su costumbre. Ahora lo único que ha venido sosteniéndose es el festival, que también ha tenido una mala dirección. Que pues si yo no hubiese estado presente, la leyenda natural se muere. Yo fui el autor del festival, yo fui que comencé a hacer la promoción del festival. Yo tengo todo eso registrado. Fui el autor de la defensa civil, también fui el autor de la Casa de la Cultura, primer director. Una cantidad de cosas. La biblioteca del municipio, eso la comencé yo. Una cantidad de cosas. Y yo no me pongo en esa época, se pierde tantas cosas. También el festival hasta el fraude, pero no han sabido descontrolarlo. Este año no se reunieron, no quisieron, dejaron a 3 miembros solos y no lo acompañaron. Entonces, el alcalde quería hacer la fiesta, pero como no encontró que ellos no se reunían, debe hacer una serenata para el 2 de diciembre que cumple el año pasado. ¿Cómo eran las vestimentas al inicio de la comunidad? Anteriormente teníamos la influencia española. Había sombreretas, había trajes tenían, y los criollos pues tenían su sencillez, su vestido campesino. Pero aquí lo que decía elegante era el español, el hijo español. Tenían todavía esas tradiciones. Después fueron cambiándolas. Es más que la marimonda de Barranquilla, es de aquí de Plaza, no es de Barranquilla. Es más que el monocuco, el tirapuya, la marimonda son de Plaza. Barranquilla se destruyó. El rico también, que lo dio, es de Plaza. Barranquilla lo tiene como el himno de Carnaval. Bueno, la marimonda de arte aquí de Plato tenía rabo. Que el mismo historiador de Barranquilla, en esa época, ese señor tuvo encuentro conmigo. Yo le dije, usted es historiador de Atlántico, sí, señor, y usted no sabe de dónde es la marimonda. No, Barranquilla, acá abajo. Montas de plata. Pregúntame de verdad que vamos, ¿qué significa la marimonda? No sabe, pero yo sí sé. ¿Qué significa ya? Las orejas, que los españoles decíamos que nosotros éramos orejones como los burros, de bruto. O sea, en tirapuya, porque nosotros le sacábamos a ellos los gallegos, los tigres, le sacábamos los mandados. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos nos sacaron los hijos de españoles, la marimonda. Entonces, las orejas eran criollos de burro. La narizona esa es el pene. La boca inflamada es la vulva. Los ojones así, los testículos. Entonces, ¿qué significaba eso? Que nosotros pasábamos en mamá con una mujer, haciendo la mujer, no hacíamos más nada. El Dios no mata eso. Y el rabo, que éramos unos ricos. Entonces, eso lo sacaron los españoles aquí y se lo llevaron para aquí. O sea, los carboneros que eran plateños. Los carboneros son de plata.
Y ellos huyen de Plato por un atraco que le hicieron, le mataron a la gente y le robaron un poco de oro, porque ellos trabajaban con joyas y se fueron de Plato. Y ellos también ayudaron a hacer la iglesia. Y fueron todos ellos fueron a carne de Plato. Así que la marimonda y el ucuco, eso, todo eso es de Plato, Tirapuya. Tirapuya es un remedio de las brujas. Y las brujas las sacaban los plateños contra los españoles, las ánimas y los gallegos. Todo eso se desapareció. Menos mal que yo tengo rescatado toda esa historia de los libros. Son 5 libros de rescate. Hay unos que tienen la cultura, el otro que fue el plato, una cantidad de cosas. Duré 40 años investigando. 40 años investigando. Sin ninguna ayuda, sin nada. Comencé de 10 años. Y me decían que estaba loco. Estaba loco, ¿cuál es? El oído está loco. Estaba en de bola. Y me va a decir, hoy en día yo le aquí está loco. Y yo conocí la figura de hombre que más en el mundial le saqué la historia de Plato que estaba sin historia, que la encontré, porque ahí estaba. Después de años mandando cartas a los archivos de España a todas partes. Por eso pues vine a terminar mi carrera ya después y perdí una ida de matrimonio de una muchacha de Ámsterdam, hija única con capital y todo. Perdí una ida a México con Morena Velázquez, que me había dicho, perdí 3, 4 idas a Estados Unidos con contrato de trabajo. Y una del gobierno, tampoco me fui por esto. Y me iba, no te hacía la cosa de los hermanos ni la historia. Se acababa. Porque me quedaba amarrado a Estados Unidos en las tiendas en México o me quedaba en Bogotá con 2 mujeres que tuve cuando era, que tenían planes, me quedaba amarrado. Entonces no hice ni Caimán, no hice ni historia, no hice. Permiso esa oportunidad. Pero eso sí, todos mis hijos, mis nietos son profesionales. La mujer y todos sus hijos también. Sin un peso. Hablemos sobre la gastronomía de Plato Magdalena. ¿La qué? La gastronomía. Bueno, imagínate el suelo, la yuca, el pescado. ¿Qué otra cosa así? El mondongo, sancocho. Una cantidad de comida que todavía estamos comiendo de vez en cuando, que muchos no la comen porque está muy caro. La yuca, el huevo y el queso y el pescado era la comida de poco. Caramba. La comida rica, la poco comía arroz fuerte. Comida maduro. ¿Qué eventos históricos han marcado la identidad de nuestro municipio? Eso es de Bolívar. Bolívar, eso fue mundial, eso es una cosa que aquí no han sabido todavía llamar a Puyengue a todos esos representantes de esas 5 repúblicas que le hagan honores a Plato, que es un municipio. Por ellos son libres por Plato. Aquí hay una cantidad de cosas. Plato tenía un ejército berraco. Y cuando la guerra de Uribe también, era muy guerrista, eso no hubo guerra. En su opinión, ¿cómo ha influido la leyenda del hombre caimán en la identidad cultural de nuestro municipio? En su opinión, ¿cómo ha influido la leyenda del hombre caimán en la identidad de nuestro municipio? Bueno, imagínate que la influye Dios, me dedico a mi loquera, como decía la gente. Salí en los carnavales, salí con el momento con el disfraz en la calle. Salí a la madrugada, la primera vez salí fue con María Pieza que me acompañó, una madrugada. Y todo el mundo, bueno, no te dices, traigan loco como el tema. Comencé, después cogí el asunto del festival, ya iban hablando del festival. Empecé a ir al festival. Carnaval, pero de
de caer. ¿Usted nos podría hacer como un breve resumen o de la historia del hombre caimán? Bueno, el hombre caimán tiene dos componentes culturales, componentes históricos, que son los indios barbudos y la cultura de Plato en el año 20, ¿verdad? Porque es que los indios de barbudos, ellos sufrieron mucho con los caimanes de antes, que ya hasta 8 metros, y ellos invadían la caballería, más inmensos. Imagínate cómo lo caimanes se mataron muchos indígenas, entonces ellos hicieron empalizadas. ¿Qué pasó? Que ellos dejaron como evidencia figuras en barro de caimán con la cabeza de ser humano, representando al pariente que Caimán lo devoró. Trataban de hacerlo igualito. Como nosotros le damos los monumentos, le damos fotos, ellos hacían eso. Pasó el tiempo y aquí al rato llegó un señor llamado Pastor Encimares Padilla, que tiene hijos aquí todavía, dejó hijos aquí, familia. Él vino en Barcelona, Candelilla en 1900, a la guerra de Uribe, y él desertó, se escondió, y no se fue como un batallón, sino que se quedó aquí en Plata, trabajando en la bandillera. Y pues yo les tocaba recoger leña en la orilla del río, en una canoa, y encontró una figura de esa, como usted dice ahora. Y pasó el tiempo, no le prestó atención, estaba partida. Llegó después de un dirigido dipítico a Plato en el año 1927, aquí como funcionario del gobierno, hizo amistades aquí, se casó aquí en Plato, y él le gustaba mucho la literatura griega. ¿Qué pasó? Que tiene una querida hija del pastor ahí más de 10 años, y él necesita que le gustaba, que su yerno le gustaba mucho le dijo en el año 20, año 30, a las mujeres, los hombres corruptos, le decían caimanes. Bueno, un primo hermano de su esposa lo involucraron en un robo en el municipio por exceso de confianza, y el grupo de parranda de ellos, que estaban a las mujeres desnudas, que iban a lavar la ropa, que lavaban la ropa, se hallaban desnudas, ellos tomaban tragos ahí en una esquina, los días que las muchachas llevaban ahí a lavar la ropa, se daban cuenta. Entonces el primo de ella le decían caimán, hombre caimán, o sea, porque se robó la plata del municipio. Bueno, resulta que cuando Virgilio quiebra la vivienda, la esposa de él se puso guapa porque era un primo hermano y eso significaba bandido aquí en Plata. Entonces empieza que iba a haber problemas. El primo de mi padre lo iba a denunciar, que también veía a las mujeres desnudas y hacía los paquines. Entonces él le dijo a Virgilio que no iba a hacer nada del nombre de él, sino que iba a dejar a la leyenda con un nombre ficticio, de Saúl Montenegro, que no existió. Pero el hombre caimán verdadero, él borró a quien le puso el eso. Sí existió, yo hace 20 años, yo lo conocía, era amigo mío. Pero él dejó la leyenda con un nombre ficticio, que es donde dice que fue a la Guajira. ¿Por qué escogió la Guajira? Porque aquí en Plato había un grupo más peligroso que la Guajira. Entonces, si él cogía un grupo de Plato, le podían meter daño. Y aquí había, esto fue un imperio de brujas. Aquí había hechiceros, magos, brujas, curanderos, había de todo. Plato era peor que tenía todo ese conocimiento. Por ahí yo rescaté un libro del año de 1800, de un grupo, y yo lo pasé en manuscrito, estaba todo puro secreto ahí. ¿Qué pasa? Que Plato fue un centro de la brujería, y él le dio miedo por un brujo de Plato, porque aquí cogían a la gente, la transportaban a Barranquilla, la gente en vuela, o dormido, lo llevaban a Barranquilla, la dejaban en Barranquilla, ¿no? Paseo Bolívar, como pasó varias veces. Entonces él dijo que no iba a descubrir un brujo, da vuelta, y hizo la leyenda, construyó la leyenda, su amaño, que es la que publicó. Y me encuentro que se va a Barranquilla, lo hizo Peña cuando sacó el disco, porque él vino aquí
Eso está en Aranda, hizo la canción. Y no encontró y no pudo, era pura mentira, la vaina que iba a volver a Plateño. Yo soy más caimán que va para Cuba, aquí es que más entiende aquí. Entonces la bola aquí, pues se ve que es la bola que era mentira, de que se convirtió. Pero aquí había personas que se convertían en burlas, en barracos, volaban. Por eso que la gente, esto de leyenda vio, porque aquí creían eso, y lo vivieron. Pero la gente pensó que era verdad. Pero en realidad lo que no es una cosa que él acumuló. Que es lo que nos está identificando, porque él hizo otra que también es bonita, pero dio pegó más la del hombre que más él hizo también el Caimanodonte, que no lo publicó, sino que él me lo comentó y yo le escribí el nombre de él. Pero esto tiene más de 60 leyendas. Yo las tengo recopiladas ahorita. Pero lo que más pegó fue la del hombre. Que eso va a estar en los libros que hoy he dicho. Interesante. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos con usted. Fue de gran conocimiento acerca de nuestro municipio. Nos vamos pues con mucho conocimiento sobre nuestro municipio, muchas cosas que no sabíamos, muchas cosas que dan más para seguir leyendo, para seguir informando. Una vez estuve yo en la Universidad Magdalena, en la Feria Internacional del Libro, duré casi hora y media hablando ante los periodistas de todo el mundo y de Colombia, y me decían, nosotros no sabíamos esa vaina. Y yo, bueno, sepamos ya. Duré hora y media y tuvieron que decir que estaba bueno que la gente no termine. Entonces me ofrecieron una maestría gratis en la Magdalena, el rector. Le dije no, que cada yo la edad mía no, que tendría que estar en Santa Marta trabajando para sostenerme. Además, lo que yo iba a hacer en la vida, lo hice sin maestría. Y ya no una maestría, y ellos necesitan maestría para qué. Si ya yo hice lo que iba a hacer, los proyectos míos no, ya están. Así que, ¿para qué me quiere hacer lo otro que necesito? Pero me lo aprendieron enseguida con todo.